Entonces, pues la idea aquí con estas charlas es nada más darles como pues una charla panorámica de esto, de estos temas, y pues platicarles más o menos cómo está como el estado del arte que hay, ¿no? Qué problemas abiertos existen, por si alguien está interesado. Y y pues sí. Entonces, yo les voy a hablar sobre algo que ahora en la literatura se conoce como Big Mapping Classrooms o Big Mods también, yo a veces le pongo Big Mods, ¿no? Por grupos modulares, ¿no? Pero no es otra cosa que son grupos modulares de superficie de tipo infinito. Entonces, como que, o sea, por una parte tenemos la superficie de tipo finito y por otro lado la superficie de tipo infinito. Y pues como que se ha visto eh, se ha marcado una diferencia entre las dos clases. Y bueno, eso voy a remarcarlo ahorita, pero lo que sí quisiera hacer un poco de hincapié más que nada para los que, pues a lo mejor es la primera vez que escuchan hablar sobre superficie tipo infinito o no estén tan familiarizados, cómo es que cómo es que estas entran en juego, ¿no? Y cómo es que pues también se puede bien definir el grupo modular de una superficie tipo infinito. Entonces, para esto, resulta que nosotros tenemos una clasificación de superficies en general, ¿no? Y bueno, aquí por superficie topológica nosotros consideramos una dos variedad, ¿no? Hausdorff según un numerable, ¿no? Aquí, en términos para simplicidad no vamos a admitir frontera, ¿no? Por definición no tenemos frontera en la superficie, ¿no? Y igual, nuevamente, la superficie se divide en orientables, no orientables, ¿no? Y vamos a concentrarnos solamente en el mundo orientable, ¿no? Aunque muchas de las cosas que, este, que vamos a decir ahorita se puede, o al menos algunas definiciones básicas se pueden extender para superficies no orientables, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Cristian y a Jesús que nos pueden hablar sobre ello, ¿no? Bien, y entonces nos concentramos sobre las orientables, ¿no? Y entonces decimos que una superficie de tipo finito sí tiene grupo fundamental finitamente generado. En caso contrario, pues decimos que de tipo infinito, ¿no? Y bueno, algunas superficies que tenemos de tipo finito son, por ejemplo, las superficies compactas, ¿no? Las cuales pues están completamente caracterizadas por el género, hasta homomorfismos, por supuesto. Y bueno, pues tenemos una cantidad infinita de ellas, ¿no? Y bueno, están totalmente clasificadas y se conocen, ¿no? La segunda era que, bueno, la segunda clase de tipo de superficies que venimos manejando, que de hecho hemos trabajado a lo largo del curso, fue precisamente las superficies S sub G N, ¿no? Donde G denota el género y N denota el número de puntos que removemos de la superficie cerrada de género G, ¿no? Entonces, pues resulta que nuestras superficies se ven como superficies cerradas con pecas, ¿no? Que son puntos removidos de la superficie. Y resulta que estas son todas las superficies de tipo finito que con las propiedades descritas anteriormente. De hecho, también se pueden clasificar. Y esto se debe a un teorema de clasificación bastante general que me clasifica todas las superficies topológicas en general, ya sea de tipo finito o infinito. Este teorema es el siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de superficie tipo infinito antes de pasar con el teorema de clasificación. Por ejemplo, podemos tomar R2 menos los puntos enteros, ¿no? Eso, por supuesto, es una superficie. También podemos pensar en R2 menos Z, ¿no? Quitando los puntos enteros, ¿no? Sobre la línea real. También es una superficie. La siguiente superficie es el monstruo del lago Ness, que es como la primera superficie que tiene género infinito. Y también tenemos la escalera de Jacob, ¿no? Que es como
nos fijamos en el monstruo del lago Ness y repetimos ese mismo proceso en ambas direcciones, ¿no? Entonces tenemos aquí otro tipo de superficies, ¿no? Y bueno, estos son simplemente algunos ejemplos. Resulta que el teorema de clasificación de superficie tipo finito, de topológicas, perdón, en general, nos dice que toda superficie, ¿no?, de tipo infinito está determinada por género, que es un número natural, ¿no? Posiblemente cero y posiblemente infinito. Y por un espacio que se le llama el espacio de fines de la superficie, y por tres, el espacio de fines acumulados por género, ¿no? En este caso, estos tres invariantes me determinan por completo a la superficie. Y bueno, quiero más o menos decirles qué significa un fin de la superficie. Y bueno, en algunas charlas veremos que los elementos de este conjunto pues se ven básicamente como formas de irse al infinito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el monstruo del lago Ness es un poco más fácil de ver, ¿no? Porque tenemos como una forma de irnos al infinito, ¿no? Y en la escalera de Jacob tenemos dos formas de irnos al infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, las ponchaduras también van a ser fines, y esto lo vamos a ver con la siguiente definición. Y para eso vamos a introducir lo que es un prefin de una superficie. Y un prefin va a ser nada más para nosotros, pues va a ser una sucesión de subconjuntos abiertos de la superficie que sean conexos, de tal forma que, pues sí sea que estén anidados, ¿no? Que U sub n más 1 esté contenido propiamente en U sub n, ¿no? Para todo n, que la cerradura de U sub n no sea compacto, por supuesto, que la frontera de U sub n sí sea compacta en la superficie, y además que todo su conjunto relativamente compacto en la superficie es disjunto pues a todo U sub n excepto para un número finito, ¿no? Y bueno, para tener una idea concreta de esto, los podemos ver así. Aquí tenemos, imaginemos el monstruo del lago Ness, y aquí podemos construir esta sucesión de subconjuntos anidados. U sub 1, que consta de todos los que están de este lado, ¿no? U sub 2, que me deja fuera como un bitoro con una ponchadura, ¿no? O con una curva frontera, y U sub 2 es todo el complemento, ¿no? Y así sucesivamente podemos construir esta sucesión de subconjuntos, ¿no? Que satisfacen todas las propiedades de ese perfil, y entonces esta sucesión define un prefin de la superficie, ¿no? Eh, Podemos definir una relación de equivalencia sobre el conjunto de prefines, ¿no? Como que el conjunto de prefines me codifican más o menos cuál es la manera de irse infinito. Pero tenemos que dar una relación de equivalencia para no estar arrastrando cosas que realmente son que al final te dejan el mismo fin. Entonces, dos prefines van a estar relacionados si solo si para toda M existe un J, ¿no? De tal forma que UJ está contenido en BM y viceversa, ¿no? Para todo J existe un M, tal que B sub M está contenida en un J. Entonces, de esa forma se define una relación de equivalencia en los prefines, ¿no? Y por lo tanto se define el espacio de fines como el conjunto de clases de equivalencia de prefines, ¿no? Los cuales se denotan como esto. Es posible dotar a este conjunto de fines, ¿no? de esta superficie con la siguiente topología, ¿no? Damos un abierto en S de tal forma que la frontera sea compacta, y entonces un abiertito, ¿no? Va a ser precisamente todos los prefines, de tal forma que existe un BJ, ¿no? De tal forma que está contenido, ¿no? Entonces nos tomamos todos los prefines que eventualmente están en U, y esos van a ser como los abiertos definidos para este abierto 1. Y resulta que estos abiertos, ¿no?
la colección de estos abiertos me definen una base para la topología para el espacio de fines, ¿no? Entonces, el espacio de fines con esta topología es un espacio topológico y entonces el teorema fundamental que hay aquí, que esto se debe a Querejárto y Richards, es que el espacio de fines de la superficie es totalmente disconexo, segundo numerable y compacto. Además, en particular, con todas estas propiedades, el espacio de fines se puede ver como un subconjunto homeomorfo cerrado del conjunto de Cantor. Y además, si nosotros a ese le pegamos este espacio de fines, ¿no? Y le damos una topología, pues, generada por los abiertos de DS unión los abiertos de NCS, obtenemos lo que se conoce como la compactificación de Freudenthal de la superficie. Bien, entonces, entonces esta precisamente es una compactificación y de hecho es precisamente la forma en que se obtiene el teorema de clasificación. Dentro de los fines, dentro de todo el espacio de fines, vamos a identificar algunos que van a ser de interés, ¿no? Y en este caso va a ser el espacio de fines con género. Dado un fin en la superficie, decimos que este fin es plano. Si existe un J natural de tal forma que que el género de esta como superficie, digamos, U sub J, pues es igual a 0, no tiene género. En otro caso se dice que U sub N o el fin es un fin acumulado por género. Y entonces definimos todos el subespacio de fines acumulados por género como pues todos aquellos fines que pues son acumulados por género. Entonces aquí aquí pongo un ejemplo bastante, tengo algo parecido como la escalera de Jacob, nada más que en lugar de poner género de un lado, le pongo ponchaduras, le pongo puntos removidos, y entonces el espacio de fines de la superficie se vería más o menos como esto. O sea, la superficie se vería, pues sería lo que está pintado en verde, pero el espacio de fines sería precisamente las ponchaduras que se están acumulando a una, ¿no? A un punto, ¿no? Que pues es el infinito. Y otro punto lleno, que precisamente es el fin que está acumulado por género, ¿no? Entonces, el espacio de fines se vería así como la sucesión 1 sobre n, unión 0, ¿no? Y con un punto especial ahí marcado que te va a identificar el fin con género, ¿no? Y entonces estas son las superficies en las que vamos a estar pensando cuando estemos pensando en superficies de tipo infinito. Entonces el teorema de clasificación de superficies se debe también Querejárto y Richards. Querejárto lo hizo como por ahí de los años 20 del siglo pasado, pero su prueba tenía algunos huecos, ¿no? Que después fueron llenados por Richards. Y entonces, y Richards precisamente su artículo lo sacó como en los 60, ¿no? Donde ya dio por fin un teorema de clasificación para superficie de tipo infinito. De hecho, para toda superficie, incluso para la de tipo finito, ¿no? Porque las engloba todas. Y bueno, este teorema de clasificación nos dice que, de hecho, dos superficies son homeomorfas, ¿no? Sí, solo si, uno, tienen el mismo género, por supuesto, ¿no? Dos, existe un homeomorfismo del espacio de fines de S1 en el espacio de fines de S2, de tal forma que se restringe a un homeomorfismo cuando lo restringimos al espacio de fines acumulados por género, ¿no? Y entonces, esta es la clasificación. Bueno, una cosa que se me pasó decir que este espacio de fines acumulados por género es también un subespacio cerrado del espacio de fines con la topología heredada del espacio de fines, ¿no? Con la topología relativa, ¿no? Entonces, como tal, se puede ver el espacio de fines de S y el espacio de fines acumulados por género como subconjuntos cerrados de un conjunto de Cantor.
Entonces, nada más como aplicación de este teorema de Kerr-Hart y Richards, ¿no? Es, por ejemplo, si nos imaginamos a R2 menos la retícula, ¿no? Entera, pues esta es homomorfa a R2 menos el conjunto de números enteros. Y bueno, es una aplicación directa porque el género aquí tenemos que va a ser cero, ¿no? Y pues hay que construir el homomorfismo, ¿no? Que aquí el espacio de fines también es cero porque no tenemos fines acumulados por género. Y nada, simplemente basta dar un homomorfismo entre estos dos espacios, ¿no? Y el cual pues sí, se puede, ¿no? Y bueno, y más importante aún, bueno, todavía si queremos ir un poco más allá, y de hecho eso lo hace Richards también, da un teorema de realización, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar nos podemos hacer la pregunta opuesta, ¿no? Si para cualesquiera tres invariantes que tenga yo, así como en la parte derecha del teorema de clasificación, existe una superficie que la determina, ¿no? Y pues sí, realmente, de hecho, para cualquier par de anidado, ¿no? De sus conjuntos, del conjunto de Cantor, ¿no? En este caso estoy notando con dos a la en el conjunto de Cantor, que sean cerrados, ¿no? Entonces va a existir una superficie de tal forma que tenga esos conjuntos como invariantes topológicos, ¿no? Y bueno, por teoremas ahí de que a alguien le gusta contar ahí cuántos subconjuntos cerrados del conjunto de Cantor tengo, pues resulta que existe una cantidad no numerable de superficie de tipo infinito, ¿no? Como consecuencia de ese conteo. Entonces realmente el mundo de la superficie de tipo infinito es muy vasto, ¿no? Muy, muy grande. Y bueno, en el caso de superficie tipo finito, pues tenemos una cantidad numerable de ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ahí sí hay una diferencia sustancial entre ellas dos. Eh, Bien, entonces después de haber dado este viaje rápido por el teorema de clasificación y cómo es más tiene, vamos a dar otros ejemplos, ¿no? Para tenerlo siempre en la cabeza y, y pues tener de dónde trabajar, ¿no? Uno de los ejemplos como que más folclóricos o conocidos, ¿no? Son estos, ¿no? Es el árbol de Cantor, ¿no? El cual es la superficie con estos tres invariantes topológicos. El género de esta superficie va a ser cero, ¿no? El espacio de fines va a ser todo el conjunto de Cantor, o homomorfo a todo el conjunto de Cantor, y no tiene fines acumulados por género, ¿no? Entonces hay una forma muy canónica de obtener estas superficies, la cual podemos pensarla como esta, esta gráfica, ¿no? O el árbol binario, ¿no? Con una raíz, ¿no? Y lo que hacemos es encajarlo en R2 o sí, en R2 o en R3, sí, en R2 lo encajamos, ¿no? Y tomamos una vecindad regular y tomamos su frontera, ¿no? Entonces, eso me va a dar una superficie que va a ser homomorfa al árbol de Cantor. El siguiente ejemplo es el árbol florido de Cantor, ¿no? El cual es la superficie que ahora pues simplemente nos tomamos el árbol de Cantor y en cada bifurcación nosotros vamos agregando género, ¿no? Esta es otra superficie, creo que de hecho estas dos son como los casos extremos que podemos obtener, ¿no? Como de las superficies más complicadas o que tienen demasiada topología, ¿no? Y, por ejemplo, el árbol de Kant, el monstruo de Lagunes, que son como en el otro extremo, ¿no? Son como superficies que tienen, al menos en el espacio de fines, ¿no? Tienen una topología muy sencilla, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo que es bastante conocido en la literatura, pues es la flauta, ¿no? La cual en este caso tiene género cero, tiene espacio de fines acumulados, ¿no? Con género igual al vacío, y su espacio de fines se ve como la 1 sobre n, unión cero, ¿no? Que es también, que esto también se puede ver como R2 menos los puntos enteros en la línea real, ¿no?
O también podemos verlo como la esfera, ¿no? Quitándole los puntos sobre este ecuador, ¿no? De tal simulan infinito, ¿no? Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, el grupo modular de una superficie de tipo infinito en general pues se define exactamente de forma análoga como se hace en el caso finito. En este caso se define como todas las clases de isotopía, de homomorfismos que preservan la orientación de la superficie, ¿no? Y, y el grupo modular extendido igual de la misma forma, nada más que ahora las clases de isotopía son de homomorfismos que no necesariamente preservan la orientación, sino incluimos los que invierten orientación. Cabe remarcar que si que en superficie de tipo infinito, como no estamos considerando frontera ni más cosas, ¿no? Siempre el grupo modular, ¿no? De la superficie siempre va a ser un subgrupo de índice 2 del grupo modular extendido, siempre. Y bueno, una de las cosas que se conocen acerca del espacio sobre superficie de tipo infinito es que la componente conexa de la identidad del espacio de homomorfismos es contraíble, ¿no? Que es uno de los teoremas que realmente se estuvieron utilizando, por ejemplo, para la asociación exacta de Birman, me parece, y para otras cosas, ¿no? En el contexto finito. Por otro lado, ¿no? El, el, Se le puede dar una topología al grupo modular, ¿no? Ya sea al grupo modular extendido o al grupo modular simplemente, para hacerlo un grupo topológico, y esto es por medio de la topología cociente. Le damos la topología compacta abierta al espacio de homomorfismos, ¿no? Y entonces la aplicación cociente nos da una topología sobre el grupo modular de la superficie, ¿no? Y bueno, en este caso ya no es tan directo que precisamente ya el grupo modular con esa topología sí lo hace un grupo topológico, ¿no? O entra dentro del contexto de la categoría de grupos topológicos, ¿no? Es más difícil para superficie tipo infinito, pero también es válido, ¿no? Es mucho más fácil para superficie tipo finito, ¿no? Pero bueno, de hecho para compactas es mucho más fácil, ¿no? Pero también tenemos esta bonita topología en este grupo modular, ¿no? Y en el caso si por ejemplo, ahora vamos a dar algunas propiedades de estos grupos o haciendo el contraste entre lo que se sabe en ambos casos, ¿no? Bien, y bueno, aquí es donde aparecen varias cosas. En primera instancia, dividimos en dos clases, ¿no? Tenemos por un lado superficie tipo finito y por el otro lado tenemos superficie tipo infinito. Y cada uno en ambos contextos se le puede asociar su grupo modular, ¿no? Y bueno, en la literatura a los grupos modulares de superficie tipo finito se le conoce como grupos modulares clásicos o mapping class groups clásicos, ¿no? Por lo mismo de que pues estos grupos se han venido estudiando desde mediados del siglo pasado, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Con los trabajos de Dehn y Nielsen, ¿no? Entonces ya tiene una larga historia el estudio de estos grupos, ¿no? En cambio, para superficie tipo infinito, en la literatura se conocen como Big Mapping Class Groups o grupos modulares grandes, ¿no? Entonces, y bueno, algunas de las cosas por las cuales se les llama así o se hace la distinción es precisamente por lo siguiente. Voy a enunciar algunas propiedades y algunos problemas, ¿no? Que, que aparecen en estos contextos. El primero es de que en el contexto clásico, ¿no? Para superficie tipo finito, los grupos modulares de superficie tipo finito son numerables, con la topología cociente son discretos y vimos que son finitamente presentados. Por otro lado, el centro de estos grupos también está completamente determinado, de hecho lo vimos, ¿no? en el curso. También, por otro lado, el grupo modular de una superficie de
de tipo finito, ¿no? El grupo modular extendido se puede ver como el grupo de automorfismos del grafo de curvas, ¿no? Este no es un teorema sencillo y de esto va a hablar un poco más Jesús, ¿no? Cómo es que, y de hecho nos habló, ¿no? Cómo es obtener teoremas de rigidez utilizando este teorema, ¿no? El otro hecho es de que los grupos modulares son algebraicamente rígidos, es decir, cualquier isomorfismo entre grupos modulares de superficie tipo finito está inducido por un homeomorfismo entre las superficies en cuestión. También tenemos en el contexto finito, tenemos el teorema de clasificación de los elementos de este grupo, y este es el teorema de Nielsen-Thorsten, ¿no? Eh, Se conoce muy bien, se explican como periódicos, reducibles o pseudonosov, ¿no? Y bueno, se tiene una descripción muy precisa en cada uno de ellos. Por otro lado, también se conoce la dimensión del espacio de cuasimorfismos de cualquier subgrupo, de hecho, ¿no? De del, del grupo modular de una superficie tipo finito, ¿no? Y finalmente, una de las cosas que están abiertas, ¿no? Y de las que nos platicó Rita en la charla pasada es precisamente que eh, se ha hecho un gran esfuerzo en tratar de conocer la homología y cohomología de los grupos modulares, ¿no? Pero que aún todavía hace falta, ¿no? Hace falta ver que completar ahí algunas cosas, ¿no? Completar el cuadro en el contexto de supertipo finito. Por el otro lado, ¿no? Tenemos la teoría de los Big Mapping Class Groups o grupos modulares grandes, la cual es bastante reciente. Podría decirse que comenzó casi en la década pasada, ¿no? O sea, sus inicios formales, ¿no? Había trabajos esporádicos, pero no como tal un trabajo sistemático acerca de ello. Y bueno, ahora se sabe bastante acerca de estos grupos. Por una parte, estos grupos modulares de supertipo infinito entran en la categoría de grupos polacos, para empezar, ¿no? Y son totalmente disconexos, topológicamente perfectos y son localmente no compactos, ¿no? Entonces la topología de estos grupos es mucho más rica. Por otro lado, los grupos modulares no, son, no son generados por subconjuntos compactos, aunque hay trabajos donde se estudia, por ejemplo, tratar de encontrar qué conjuntos generan a estos grupos. También el centro está completamente determinado de estos grupos. Similarmente, el grupo modular extendido de esta superficie de tipo infinito coincide con el grupo de automorfismo del grafo de curvas. Y por otro lado, con este tipo de resultados se puede obtener que el grupo modular extendido de la superficie es algebraicamente rígido. Incluso esto se vale también para este grupo modular, nada más de la superficie. Y bueno, aquí vienen los problemas, ¿no? Que aún no están abiertos actualmente. O sea, por una parte no se conocen una clasificación como tal a la Nielsen-Thorsten de los elementos en los grupos modulares, en el contexto de superficie tipo infinito. Y de hecho yo creo que ese es uno de los esfuerzos que está haciendo la comunidad por tratar de clasificarlos. Por otro lado, la dimensión del espacio de cuasimorfismo de estos grupos no se comprende completamente, aunque ya hay algunos avances, pero solamente para superficies específicas, ¿no? O con ciertas características, ¿no? Y bueno, realmente el problema de calcular la homología y la cohomología de estos grupos, pues prácticamente no se sabe nada, ¿no? Solo en casos especiales y para subgrupos especiales, ¿no? Entonces, o sea, también aquí hay mucho que hacer. Y realmente sí, o sea, la teoría, al menos en este contexto, está muy poco desarrollada. Entonces, yo quisiera contarles, ahora ya que tenemos más o menos este cuadro, ¿no? Quisiera comentarles un poco sobre cómo es que en unos 5 minutos rápido
comentarles cómo es ver precisamente que el grupo modular de una superficie de tipo infinito se puede ver como un grupo polaco, ¿no? Y bueno, cómo es que se deducen algunas de estas propiedades, ¿no? Y hablarles un poco sobre algunos de estos problemas, ¿no? Al menos en el que más he trabajado es en el espacio de cuasimorfismos el espacio de cuasimorfismos de estos grupos, ¿no? Que es donde he hecho algunas aportaciones, ¿no? En tratar de, de construir homomorfismos interesantes, ¿no? Entonces, como vemos que el grupo modular de una superficie de tipo infinito es, eh, es un grupo polaco, ¿no? Esto se debe a un trabajo de, bueno, varios hechos en realidad, ¿no? El primero de ellos es que tenemos este teorema, ¿no? Que si S es una superficie de tipo infinito, entonces el grupo modular extendido de la superficie es isomorfa al grupo de automorfismos simpliciales del grafo de curvas. Entonces, por una parte tenemos algo algebraico, ¿no? Que me conecta a algo que es puramente topológico, ¿no? Que es, pues, que tiene que ver con la topología de la superficie, ¿no? Y por otro lado, tenemos un objeto combinatorio, ¿no? Estamos viendo que estas dos cosas en realidad son la misma, ¿no? Esto, pues, se hizo realmente de forma independiente, ¿no? Y casi simultáneamente por dos grupos de trabajo, ¿no? Y bueno, la idea es de que nosotros ya tenemos una topología bien definida en el grupo modular de una superficie. La tenemos bien con la topología cociente heredada del espacio de homomorfismos, ¿no? Y ahora la idea es tratar de darle una topología al grupo de automorfismos de un grafo y de tal forma que estas dos topologías sean compatibles, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para esto damos la topología permutación, ¿no? En el grupo de automorfismos. Y para esto lo hacemos así. Damos un subconjunto o nos fijamos en un subconjunto de vértices de el grafo de curvas, ¿no? Y nos tomamos este U sub A, este nuevo conjunto, que son todos los automorfismos del grafo de curvas, de tal forma que me fijan puntualmente a cada elemento de A, ¿no? Es como el estabilizador puntual de A, ¿no? En el grupo de automorfismos. Y entonces consideramos todos los trasladados bajo el grupo de automorfismos, ¿no? De estos estabilizadores puntuales para cuando los conjuntos A son finitos, ¿no? Entonces, esto forma una base para, para el conjunto de automorfismos del grafo de curvas, ¿no? Y le da una estructura topológica, ¿verdad? Y bueno, con un poco más de teorema, o sea, haciendo un poco más de cálculos, ¿no? Que hay el método de Alexander generalizado a superficie de tipo infinito, nos da realmente nos da que precisamente este morfismo de grupos que venía de acá arriba, phi, realmente es un morfismo de grupos topológicos, ¿no? Realmente estas dos topologías coinciden, ¿no? Y entonces, como resultado, obtenemos que el grupo modular de una superficie tipo infinito, ¿no? El extendido, se puede ver como, o es isomorfo al grupo de automorfismos del grafo de curvas como grupos topológicos, ¿no? Pero por otro lado, nosotros sabemos que que el grafo de curvas tiene una cantidad numerable de curvas, ¿no? O sea, hay una cantidad numerable de curvas, aunque es una superficie de tipo infinito, y por lo tanto podemos enumerar todos los elementos del grafo de curvas, y por lo tanto este grupo de automorfismo pues se ve como un subgrupo del grupo simétrico en una cantidad infinita de elementos. Y esa es la idea. El grupo de automorfismos del grafo de curvas se ve como un subgrupo simétrico del grupo simétrico del conjunto de los naturales, ¿no? Y por ser precisamente el grupo morfismos de algo geométrico, ¿no? Que es algo combinatorio, ¿no? Se obtiene que es un subgrupo cerrado. Por lo tanto, muchas cosas que se saben para el grupo simétrico se heredan al grupo de automorfismo del grafo de curvas, entre ellas, ¿no?
se deduce que el grupo modular extendido de la superficie es un grupo polaco, ¿no? Es separable y completamente metrizable, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo se le da la topología, ¿no? Y bueno, trabajando un poco más, se puede ver que es topológicamente perfecto, y además de esto se puede ver que es localmente no compacto, ¿no? Que también es totalmente disconexo, ¿no? Y bueno, que son cosas que se pueden deducir de esta relación. Finalmente, otra de las cosas que pasa con los grupos polacos es que esto es heredable a subgrupos cerrados, ¿no? Entonces, cualquier subgrupo cerrado del grupo modular extendido, ¿no? De la superficie va a ser un grupo polaco también. En particular, el grupo modular de la superficie a secas, ¿no? Y el grupo modular puro, ¿no? Entonces, toda esta historia ha desencadenado en utilizar precisamente toda la teoría descriptiva de conjuntos para poder estudiar las propiedades algebraicas, topológicas y geométricas de los grupos modulares grandes. En este caso, ya se ha hecho trabajo en eso, ¿no? Y un tema de moda que está ahorita sonando bastante, ¿no? O que realmente la gente está bastante interesada en ello, ¿no? O al menos hay varios grupos que están atacando este problema, pues ha sido el tema de continuidad automática, ¿no? Que es algo que tengo que mencionar acá. Y este tema de moda va más o menos así. Si tenemos dado un grupo separable, ¿no? Cualquiera, el, este, el problema de continuidad automática nos pregunta lo siguiente: si dado un morfismo, ¿no? O homomorfismo de grupos, ¿no? Entre el grupo modular de la superficie a G, ¿no? Un morfismo como grupos, es entonces o implica que phi es continua, ¿no? Por eso es que se le llama continuidad automática, ¿no? O sea, simplemente con ser morfismo de grupos ya te implica que sea continuo, ¿no? Y bueno, hay no ejemplos, por ejemplo, R y R2, ¿no? Son isomorfos como espacios vectoriales, ¿no? Pero no son homeomorfos. Entonces aquí hay una respuesta negativa, ¿no? Pero muchos grupos que son interesantes, por ejemplo, el grupo de homomorfismos del conjunto de Cantor, sorpresivamente sí satisface continuidad automática. Y por el otro lado, el grupo de homomorfismos de una variedad cerrada, ¿no? También satisface la propiedad de continuidad automática. Nada más lo menciono acá, es un problema que realmente la gente le ha interesado, pero que todavía no se tiene una respuesta definitiva, ¿no? Y bueno, ahí está un problema abierto que igual si a alguien le interesa o que quiera trabajar en esto, igual se puede hacer, ¿no? Entonces, así como resumiendo todo esto, es que si nosotros combinamos, ¿no? La teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Que es algo que viene puramente de topología de conjuntos, y la combinamos con teoría geométrica de grupos, ¿no? Gracias a Christian Rosendahl y a trabajo de Raffi, Orbes y King y Raffi, ¿no? Pues obtenemos sorpresas inesperadas respecto a las acciones geométricas de los Big Mapping Classrooms, ¿no? Israel, ahí tengo una pregunta. Ajá. ¿La teoría geométrica de grupos no solamente estudia grupos finitamente generados? Realmente por eso es que... Ajá, de hecho eso es precisamente, ¿no? La teoría geométrica de grupos está hecho como en un contexto bastante bonito, ¿no? Que es precisamente para grupos finitamente generados, ¿no? Y bueno, incluso se puede generalizar para grupos que son localmente compactos, ¿no? Pero bueno, todo esto de los Big Mapping Classrooms no entra dentro de esta categoría, ¿no? Pero gracias a Christian Rosendahl, ¿no? Ah, Eh, ya. Sí. Da el Generaliza. exacto, la generalización o la teoría, ¿no? Que nos permite hablar, por ejemplo, de que algo sea generado por subconjuntos bonitos, podría decirse, ¿no? Y bueno, o sea, se generaliza, estas dos cosas se juntan, ¿no? Estas dos teorías así bastante generales, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no?
se juntan, ¿no? Y crean toda una teoría donde precisamente recae la teoría de los Big Mapping Classrooms, ¿no? Y bueno, realmente uno se topa con bastantes sorpresas, ¿no? Porque son cosas que a priori, por ejemplo, no suceden, por ejemplo, en teoría geométrica de grupos como usual, ¿no? Entonces, alguna de ellas es la siguiente. Nosotros, para tener contexto, por un lado tenemos que el grafo de curvas, ¿no? Por un lado es un objeto geométrico que se le asocia a una superficie tipo finito, ¿no? Este es un objeto combinatorio, muy geométrico. Se le puede dar una estructura métrica, ¿no? Con la métrica combinatoria, ¿no? A cada arista le doy distancia 1. O entre dos vértices que conectados por una arista le doy distancia 1. Tiene diámetro infinito, ¿no? Que es algo que no hemos visto, pero que esperemos en seminarios posteriores igual podamos ver, ¿no? La geometría es muy rica de este grafo de curvas y además es hiperbólico en el sentido de Gromov, ¿no? Y bueno, todas estas propiedades ricas, ¿no? A larga escala del grafo de curvas nos permiten usar la acción que admite por isometrías del grafo, del grupo modular sobre este grafo, ¿no? Y que además no tiene órbitas no acotadas. Entonces, ese es un ejemplo típico, ¿no? De el grupo modular, por una parte, actuando continuamente por isometrías en algo geométrico, ¿no? Y con órbitas no acotadas, que pues también es importante, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? De esta acción, por ejemplo, Bexbin y Fujiwara, utilizando muchos resultados que se conocen, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de subgrupos de los grupos modulares, el teorema de Nielsen-Thorstone, ¿no? Y pues logran probar precisamente que para todo grupo, o sea, que los subgrupos del grupo modular satisfacen una dicotomía, realmente, ¿no? O bien este subgrupo es virtualmente cíclico, es decir, tiene un subgrupo de índice finito que es cíclico, ¿no? O bien el espacio de cuasimorfismos no triviales de este grupo pues tiene dimensión infinita, ¿no? Entonces, ahorita quiero comentarles más o menos en qué consta esto, ¿no? El espacio de cuasimorfismo. Pero bueno, realmente aquí lo que se está usando de manera muy fuerte es precisamente que tenemos este tipo de cosas, ¿no? Tenemos una acción por isometrías de forma continua, ¿no? Con órbitas no acotadas sobre un espacio geométrico con bastantes propiedades, ¿no? Geométricas, a larga escala, por supuesto. Y bueno, la idea es de que pues aquí definimos el espacio de cuasimorfismos, tenemos un grupo, ¿no? Podemos definir un cuasimorfismo, pues simplemente es una función de G del grupo en R, de tal forma que esta cantidad, este supremo se mantiene finita, ¿no? Sobre todos los elementos G0 y G1, ¿no? Y entonces ejemplos de cuasimorfismos, pues son, para empezar, las funciones que son acotadas, ¿no? Funciones que son acotadas tienen esta cantidad pues acotada. Y por otro lado tenemos los homomorfismos, ¿no? Que cuando los metemos en este valor absoluto, en esta expresión, pues nos dan cero, son cero, ¿no? Pero tienen la peculiaridad de que no son acotados, ¿no? Entonces, nos fijamos en el espacio de cuasimorfismo, ¿no? Cabe remarcar que este es un espacio vectorial sobre R, ¿no? Se le puede dar esa estructura y pues podemos pensar o preguntarnos sobre el espacio sobre su dimensión, ¿no? ¿Qué tan grande es este espacio? Entonces, para que todo tenga sentido, nos restringimos al caso, ¿no? Quitamos los casos que ya conocemos, que son las acotadas y los homomorfismos, y de esa forma obtenemos el espacio de cuasimorfismos no triviales de un grupo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque tiene relaciones con cohomología acotada y con cohomología incluso, ¿no? Incluso conociendo cuál es la estructura o qué tan grande es el espacio de cuasimorfismos, nosotros podemos dar información algebraica acerca del grupo. Pero bueno, es otra historia. Lo que importa aquí, o lo que quiero transmitirles, es que precisamente con estas dos cosas que hemos unido, ¿no?
por un lado, teoría descriptiva de conjuntos y la teoría geométrica de grupos, ¿no? Juntas trabajando, ¿no? Nos dan resultados como la siguiente, ¿no? Toda acción del grupo modular de la esfera menos un conjunto de Cantor, ¿no? Que sea continua sobre un espacio métrico X, tiene órbitas acotadas, ¿no? Y de hecho es toda, ¿no? O sea, no es de que solamente algunas, no, sino es toda, ¿no? Y bueno, aquí los adjetivos continua, por isometrías, todo eso, pues es importante, ¿no? Pero lo importante aquí es de que esta es una gran diferencia o un gran contraste con lo que se conoce en el contexto de superficie de tipo finito, ¿no? Porque pues ahí sí tenemos algo muy tangible, ¿no? En donde que es su acción en el grafo de curvas, la cual sí tiene órbitas infinitas. Entonces, y de hecho, este no es un ejemplo aislado, ¿no? De hecho, este es un ejemplo particular de una familia de superficies para lo cual sucede lo mismo, ¿no? Que en este caso se le ha llamado, bueno, así como lo introducen Mann y Raffi, ¿no? Porque se debe a ellos este tipo de teoremas, ¿no? O la clasificación básicamente de quiénes son los Big Mapping Class Groups que tienen órbitas que satisfacen una acción de este tipo, ¿no? Y bueno, de hecho se satisface para todas las superficies que tienen espacio de fines autosimilar, ¿no? Que en este caso, esto de autosimilar, pues más o menos alguien tendrá una idea de esto, que es pues el espacio de fines de una superficie es autosimilar si para cualquier partición, ¿no? Que nos demos del espacio de fines de la superficie, ¿no? Una partición por su conjunto cerrados, ¿no? Que sea disjunta y finita, por supuesto, pues va a existir alguno de ellos, ¿no? Alguno de ellos de tal forma que ese pequeño tenga una copia, ¿no? Homeomorfa de todo el espacio, ¿no? Aquí no estoy siendo tan preciso. Debe existir alguno de ellos, ¿no? De tal forma que tenga en su interior, ¿no? O dentro de ella, una copia homomorfa a todo el espacio de fines. Y bueno, de tal forma que se restrinja bien, ¿no? Cuando nos fijamos en el espacio de fines con género también, ¿no? Y pues ejemplos de ellos son precisamente la esfera menos un Cantor, ¿no? O la esfera menos un conjunto, un número ordinal, ¿no? Numerable de la forma omega alfa más 1. ¿No? Que bueno, es ahí donde ya precisamente está entrando la teoría descriptiva de conjuntos para verbalizar bien ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de hecho es bastante interesante porque lo que nos deja aquí es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo calcular el espacio de cuasimorfismos de un grupo modular de una superficie tipo infinito en estos casos, ¿no? En estos casos donde no podemos encontrar un espacio métrico en donde actúe por isometrías con órbitas no acotadas. ¿Cómo lo hacemos? No sabemos. Imagino que hay gente que está trabajando también en esto. Pero bueno, es una de las cosas que necesitan comprenderse. Y bueno, es uno de los problemas que están abiertos. Igual si alguien está bastante interesado en esto puede incursionar, ¿no? O podemos platicar más sobre ello. El otro es de que también sucede un fenómeno bastante interesante en los Big Mapping Classrooms, ¿no? Que contrasta también con los grupos modulares de superficie tipo finito. Y esto es de que, por un lado, si nos fijamos en el grupo modular de R2 menos el conjunto de Cantor, ¿no? Este es delta hiperbólico no elemental en el sentido de Gromov. Esto no sucede en superficies de tipo en el contexto finito, ¿no? De hecho, creo que no es ningún, salvo algunos casos, creo. Finito, por supuesto. El mapping class group de la superficie de tipo finito no es hiperbólico en el sentido de Gromov, ¿no? Entonces, pues esto viene a romper otra vez con el mundo que nos había pintado los mapping class groups clásicos, ¿no? Y de hecho esto abre a un problema bastante interesante, ¿no?
que es precisamente clasificar todos los grupos o los grupos modulares de superficie tipo infinito que son hiperbólicos no elementales, ¿no? Hasta donde sé, no se sabe. Si está, no se sabe, pues no se tiene una clasificación. Y pues ya, es todo lo que les quería comentar, ¿no? Que va más como en el lado geométrico del asunto, ¿no? Pero bueno, hay toda una... O sea, por ejemplo, les comenté que la cohomología de estos grupos también no se sabe. No se tiene una comprensión cabal de la cohomología de estos grupos y parece que es un poco más difícil incluso que en el caso finito. Pero bueno, eso para no quitar más tiempo, le paro acá. Igual podemos platicar más sobre ello en las preguntas o comentarios. Bueno, yo quería preguntar. ¿Es el único que se sabe que es delta hiperbólico, no elemental? ¿O hay algún otro? Hasta donde yo sé es el único. Isra, ¿me puedes repetir a qué te refieres con delta hiperbólico para ese mapping class group en específico? Bien, lo que demuestran es que realmente este mapping class group de esta superficie precisamente es cuasisométrico al grafo de Lass, ¿no? El cual es un grafo delta hiperbólico, ¿no? En el sentido de Gromov, ¿no? Y en ese caso, ¿Perdón? y en ese caso, el conjunto generador que ellos agarran es estilo CB o algo así. Sí, de hecho se toma, sí, exacto, ¿no? De hecho hay un teorema con esto de la teoría descriptiva o sea, este trabajo de Rosendahl, ¿no? Precisamente lo que hacen es de que generalizan el teorema de Svark-Milnor, ¿no? Que es un teorema súper clásico en teoría geométrica de grupos, ¿no? Al contexto de grupos polacos, ¿no? Acciones de grupos polacos, ¿no? En espacios geométricos. Y sí, realmente la condición de ser finitamente generado se traduce, ¿no? En el contexto de grupos polacos a ser CB generados, ¿no? Entonces lo que hacen es buscar encontrar un conjunto explícito, ¿no? De generadores, ¿no? Que sea CB. Y bueno, con eso aplican la teoría el teorema de Svark-Milnor generalizado y obtienen la cosisometría, ¿no? Hasta donde sé, ¿no? Y bueno, hasta donde sé es el único. ¿Más dudas o comentarios? Yo, digamos, sobre presentaciones, ¿se conoce alguna? O digo, van a ser infinitas, pero ¿se conocen algunas? ¿O que estén completas y todo eso? Sí, de hecho, presentaciones como tal, generadores creo que sí se ha hecho, ¿no? De hecho, se ha clasificado qué mapping class groups de superficie tipo infinito están generados por, por giros de Den, ¿no? A lo largo de curvas, ¿no? O bueno, cuando te tomas la cerradura de ellos, ¿no? O por ejemplo, también hay un resultado bastante reciente, me parece que de Lanier y no sé quién más, que te dice que si tienes todos los fines son acumulados por género, ¿no? Entonces, tu grupo está generado por handle shift, ¿no? A lo largo del género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces sí hay resultados de ese estilo también. ¿Y relaciones se conoce algo? Relaciones, pues, de hecho no se me ocurren más de las que usualmente se deducen de encajar una superficie tipo finito, pero no sé, a lo mejor Jesús Okay. sepa Pues sobre relaciones con los handle shift. o sea, hay Sí, muchas relaciones. Y, por ejemplo, en un reciente trabajo que yo creo que va a salir en el archive esta semana o la siguiente, Roberta Shapiro encuentra una forma de generalizar la versión del método de Alexander que aparece en el Farmargalit para la superficie de tipo infinito, independientemente de orientabilidad.
y con eso ella demuestra varias, creo que una o dos, relaciones que antes no se tenían para todo esto. Ahora, el problema aquí está en que, sí, esto está muy grande. O sea, no es fácil dar algo aquí. Y para colmo, además de todo esto, aquí la orientabilidad hace que las cosas también empiecen a tener cosas chistosas. Un ejemplo de esto es que en los casos de tipo orientable, de tipo infinito orientable, los handle shifts tienen ciertas relaciones que uno podría decir, bueno, pues sí, esta es entretenida, normal, pero no se sabe muy bien cómo va. Pero en el caso no orientable hay varios tipos topológicos de handle shifts y hay relaciones inesperadas entre estos. Y sí, quedan las cosas muy raras. No hay una presentación como tal en cuanto a esto. Y se debe más que nada a que, pues, son muy grandes. Sí, 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 sí lo creo. O sea, al final da la intuición es que como hay una cantidad no numerable de pues ya sea, ¿cómo decir? O sea, podría haber una cantidad no numerable de relaciones, ¿no? O es lo más seguro que hay. Es lo que yo esperaría. Sí, creo que a lo mejor por eso es que es tan difícil, al menos yo es difícil fijar todos los elementos, que hay una cantidad no numerable, ¿no? O sea, no numerable, pero por ejemplo se podría poner en términos como dice uno de los como giros de D, ¿no? O curvas. Y ahí puedes meter una cantidad no numerable, pero puedes meter una relación que tienen que ver con todos los giros de D. O sea, Hay otro problema que hay que considerar. Es lo siguiente. En el caso finito, en el caso de tipo finito, ahí está la sucesión exacta corta que te da pie al mapping class group puro. Esta sucesión exacta, lo que sucede en realidad es que tienes una acción del mapping class group y esta actúa en las ponchaduras. O sea, tienes un mapping class y dices, bueno, ¿cómo afecta a las ponchaduras esta cosa? O si quieren verlo, ¿cómo afecta a los puntos marcados? Si actúa de forma trivial, si no, o cómo va. En el caso de tipo finito, como las ponchaduras, los puntos marcados son una cantidad finita de elementos, pues esta acción realmente te da pie a una representación en el simétrico en n puntos. Y resulta ser una sucesión exacta corta, muy bonita, pero tiene el problema, bueno, eso no sirve, ¿no? En el tipo finito es muy padre y pues por ejemplo cuando uno ve generación finita, como ya lo hemos visto, pues uno normalmente dice, pues me pongo a generar el mapping class group puro, que es el kernel de la representación, y ya digo, bueno, pues si quiero ahora un conjunto generador del mapping class group usual, pues me agarro el del puro y ya luego nada más le agrego elementos que me dejen la imagen, actúen de forma no trivial y de hecho me generen el simétrico en elementos. Esto que es bastante útil en el caso finito, nos da una enorme pesadilla, así, enorme pesadilla en el caso de tipo infinito. Porque como bien dijo Isra, aquí en este caso tenemos una acción o sea, tenemos tu superficie, tienes tu espacio de fines, de hecho, tu pareja de espacios de fines, y vas a estar actuando en este conjunto a través de los mapping classes, de la misma forma en la que uno lo hace en tipo finito. Pero entonces tienes otra vez tu sucesión exacta corta, que es una sucesión exacta corta. Aquí ya no es tan fácil ver que sí lo es, pero lo es. Que tienes
como kernel el mapping class group puro, en medio el mapping class group y al final el grupo de homeomorfismos de la pareja fines con género. Y este espacio de fines, esa pareja de espacios fines con género, su grupo de homomorfismos puede ser increíblemente difícil de entender. Y eso te puede complicar muchísimo el entendimiento real del mapping class group. Entonces, en mi opinión, o sea, las relaciones, si quisieras hacer una presentación, las relaciones realmente deberían de estar en función de la superficie. O sea, no podríamos nada más decir, bueno, pues tienes estas cosas, estas relaciones, este tipo de relaciones. Más bien tendrían que ser, bueno, del estilo de, bueno, tu superficie tiene esta estructura, no sé, tiene este tipo de espacio de fines, bueno, pues entonces vas a tener toda esta cajota de relaciones, ¿no? Y cosas de ese estilo. Y de hecho es algo que hemos platicado varias veces, los que nos hemos puesto a estudiar todo este tipo de cosas, y es que la gran mayoría de los resultados de los grupos modulares grandes o son del estilo de, bueno, si tu superficie tiene este tipo de espacios de fines, pues el grupo modular va a cumplir esta propiedad. Como lo que pasa con Manirafi y entender si hay una estructura a gran escala bien definida o no. Pero, por otro lado, están los resultados como la rigidez de acción y la rigidez algebraica, en la que no importa o sea, son ya resultados globales, por así decirlo, ya resultados que aplican a toda superficie, pero realmente dependen de la superficie de una forma natural. Por ejemplo, en este caso, el Mapping Class Group extendido es el grupo de automorfismos del grafo de curvas. Entonces, ahí está ya una dependencia de la superficie. Igual en el caso de rigidez algebraica. Entonces, sí, es algo muy difícil. Y yo siento que sería más fácil primero intentar dar una presentación para el Mapping Class Group puro, en donde ya se sabe muy bien cuáles son los generadores. Incluso se puede ver que si tienes el Mapping Class Group puro, esto es un producto semidirecto. Y de hecho termina siéndolo así como un producto semidirecto entre la cerradura topológica de los generados por giros de Den, producto semidirecto, un Z a la R, en donde R puede ser incluso omega, pero Z a la R. Entonces, como que ahí ya dices, bueno, ya sé cómo están estas dos cosas. Probablemente pueda dar aquí ya una presentación. Pero, pues sí, está... No es una pregunta fácil, ni sencilla, ni nada de esto. Y luego está el problema de que, ¿cómo estás actuando? Uno podría decir, bueno, pues aplico la de Hatcher y Thurston y lo pongo a actuar de forma bonita en un espacio simplemente conexo o algo de ese estilo. El problema luego está en dónde vas a estar actuando, en qué espacio vas a estar actuando. Y aquí siquiera no tenemos tanto el problema de queremos que esté actuando de forma geométrica no trivial, no elemental o no. ¿Quién sabe? Pero sí, encontrar un espacio bonito en donde esté actuando es otro problema. Oye, Jesús. Ay, pero que te escuché muy fuerte. ¿Qué pasó? Perdón. Pareciera, bueno, sí, o sea, sí son como, o sea, tal vez la presentación en ese sentido no, o sea, es complicado, ¿no? Porque son no numerables y entonces tienes como muchos huecos y ya estás manejando con cosas. Pues ya desde que estás trabajando con grupos polacos tienes cosas que son muy diferentes, ¿no? A los casos clásicos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay una cosa como que yo veo de manera recurrente en todo este discurso que estaba platicando la otra vez un poco con Israel, que es pareciera la acción sobre gráficas, ¿no?
sobre gráficas infinitas, ¿no? O sea, árboles, pues, ¿no? Árboles o gráficas en general. Entonces, ¿qué tanto? La pregunta va en este sentido, ¿no? Y va tanto para ti como para Israel, ajá, en ese sentido, ¿no? De alguna manera pareciera que se pueden ligar estos dos tipos de estudios, ¿no? Los estudios de los Big Mapping Class Groups y los estudios de los automorfismos de las gráficas con fines, ahora sí que los fines de las gráficas infinitos, ¿no? ¿Qué tanta relación hay en ese sentido? ¿Qué tanto se ha explorado en tratar de hacer una teoría de va a ser, al estilo va a ser, ¿no? O sea, no, lógicamente no exactamente igual y con muchos No, sí más se puede. detalles técnicos y pesados, ¿no? Sí se Pero puede. La teoría de base... sigue, sigue. en ese sentido, ¿no? La cosa está en que la teoría de base, y esto se liga con otro comentario que iba a hacer, pero pues, no están grabando, entonces lo hago al final. Cuando ya todo el mundo ya se haya aburrido del video. La teoría de Basser no usa la generación finita ni topología de los grupos. Entonces, la teoría de Basser siempre se vale para cualquier acción de grupo en árbol. Entonces, tenemos eso. Entonces, a priori siempre puedes tener teoría de Basser aquí. El problema es que sea trivial o no. Trivial en el siguiente sentido. En el caso de tipo finito, los grupos modulares tienen la propiedad de FA. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por cierto, con pequeño paréntesis para aquellos que no lo sepan, la teoría de Basser es el estudio de los grupos a través de sus acciones en árboles. En particular, esto nos da pie a lo que se llaman grafos de grupos o gráficas de grupos. Y es una teoría muy rica y es una teoría muy padre, pero tiene el problema de que hay grupos que se llaman con propiedad FA, que no importa cómo sea tu árbol, cualquier acción de tu grupo con propiedad FA en un árbol tiene un punto fijo global. Y eso hace que la teoría de Basser se vuelva como que redundante. ¿Por qué? Porque uno de los principales exponentes, una de las principales cosas que te dan pie a la teoría de Basser es que al momento que lo ves a un grupo como un grupo fundamental de grafo de grupos, lo estás simplificando. Lo estás viendo como un producto amalgamado o una extensión HNN de grupitos más pequeños, que a priori deberían de ser más sencillos, y esto pongo unas comillotas, que el grupo en general. Entonces, el problema está en que si tu grupo está actuando con un punto fijo global en tu árbol, tu descomposición te va a dejar a tu mismo grupo como uno de estos grupitos. Entonces, pues no simplificaste nada, de hecho hasta lo complicaste. Entonces eso te da este tipo de problemas. Y en el caso de los Mapping Class Group, los Mapping Class Group de tipo finito tienen propiedad FA. Y entonces, pues sí, no. La teoría, por eso es por lo que no se tienen realmente resultados de teoría de Basser en Mapping Class Groups. Por otro lado, En Big Mapping Class Groups. no, en Mapping Class Groups. No, ajá. Y en Big Por otro lado, me parece que era Rosendahl. Sí, espérame. Bueno, no está Sandy. Sí, si no me equivoco, era Rosendahl. Él hizo el trabajo de, si tú tienes un grupo topológico completamente metrizable, él demuestra que si cumple otra cierta propiedad, que es una propiedad algo un poco técnica, pero no me voy a meter mucho en ello, ya si quieren, ahí luego platicamos esto. Si tiene una cierta propiedad, resulta que si lo puedes partir como un producto libre amalgamado, y si no me lo recuerdo, también la misma técnica funciona para extensiones HNN, tus grupitos que te quedan tienen que ser grupos abiertos grupos abiertos propios de tu grupo grande. Entonces, sí hay cosas que se han hecho de
para grupos, de hecho, completamente metrizables, pero realmente ha sido lo único que he encontrado. ¿Por qué? Porque una vez más, la teoría de Basser te ayuda muchísimo, pero si, por ejemplo, si empiezas desde un grupo finitamente generado, entonces le puedes exprimir incluso más información que la que podrías exprimir de forma para un grupo arbitrario. Entonces, se han hecho cosas, pero hay muchas preguntas abiertas. Y de hecho, ya tenemos un pequeño grupito aquí en el CSM que estamos intentando picarle por ese lado. Entonces, como que viendo, ok, vamos a ver si podemos ver qué nos podría decir, ver si los Big Mapping Class Groups cumplen o no esta propiedad de Rosenthal, que se llama propiedad OA. Y si lo cumplen, nos daría información hasta cierto punto, y si no, pues no. La ventaja en este caso con respecto al lado de geometría a gran escala es que la teoría de Basser, en este caso particular, como los grupos no son finitamente generados, si el grupo es CB o no, no importa. En este caso, si el grupo es CB, te dice que pues no, cualquier acción en cualquier espacio métrico por isometrías realmente va a ser elíptica. En particular, si estás actuando en árboles, tus elementos van a estar actuando de forma elíptica. Pero, como tu grupo no es finitamente generado, eso no significa que tu grupo sea elíptico, es decir, eso no significa que haya un punto fijo global, necesariamente. Por lo tanto, aún así, se tiene la capacidad de decir, bueno, pues nos metemos todas las manos a la parte de teoría de Basser. Por otro lado, no se sabe si los Big Mapping Class Groups, si hay algún caso en el que tengan propiedad de FA. Entonces, justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Te iba a decir justamente eso, que en realidad todo lo que dijiste aplica para los de tipo finito, ¿no? Pero en realidad para los de Big Mapping Class Group no se sabe si es FA o no es FA, entonces podría caber alguna la posibilidad de aplicar este tipo de teorías. No se sabe, evidentemente, o tal vez sí, no sé. Pero algo que a lo mejor y valdría la pena ahí seguirle empujando es el hecho de que, y para que también empujar todavía más la idea de estudiar el primer grupo de cohomología continua, no discreta. El primer grupo de cohomología continua entera de los Big Mapping Class Groups es que si tienes un homomorfismo no trivial a Z, entonces no puedes tener propiedad de FA. Y de hecho, en general, cualquier homomorfismo no trivial sobreyectivo a cualquier grupo que no tenga propiedad de FA, te dice que tu grupo original no tiene propiedad de FA, por simplemente composición de representaciones. El homomorfismo es el último siendo una representación. Entonces, si se ve que hay grupos en donde el primer grupo de cohomología entera no sea trivial, entonces se va a saber que esos Big Mapping Class Groups no tienen propiedad de FA y entonces no solo tiene sentido, sino va a ser una súper ayuda para poder entender mejor los Big Mapping Class Group a través de teoría de Basser. Entonces esto también se vuelve a ser un loop, otra vez, pues vale la pena también estudiar todo esto. Por ejemplo, F2, pues lógicamente tiene cohomología no trivial, ¿no? Primer grupo de cohomología no trivial. Sí, F2 pues actúa de forma libre en un árbol. Claro. Su grafo de Basser. Bueno, sí también, pero su grafo de Kane. Entonces, pues ahí es en donde te puede... Ahí es como que el ejemplo cero cuando uno está estudiando teoría de Basser. De hecho, aprovecho y hago un comercial. El próximo semestre vamos a abrir Introducción a Teoría Geométrica de Grupos en el CSM. Entonces, si les interesa, también ahí pueden contactarse conmigo.
Y la forma en la que primero vemos es, primero vemos ciertas acciones vemos el teorema este que caracteriza los grupos libres a través de acciones libres en árboles, y a partir de eso como que nos sirve para dar una ventanita chiquita a teoría de Basser. Ya, aquí se acabó el comercial. ¿Más comentarios, dudas? Yo tenía algunas dudas. Yo. Por ejemplo, son un poco, bueno, un poco técnico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de género, ¿no? Para superficie de tiempo infinito. O sea, eso se puede seguir leyendo a partir de del primer grupo de homología. Así como el caso de tipo finito. Porque, por ejemplo, o sea, cuando, no sé, cuando a veces se pinta el monstruo del lago Ness, pues yo imagino que tiene como una cantidad infinita numerable, ¿no? Pero cuando ves, por ejemplo, los que son como los de tipo Cantor, pues se ve que es un infinito no numerable, ¿no? Entonces no sé si eso se puede leer de la homología o no. El género siempre es numerable. Oh, ok. Pero, o sea, si lo lees de la... Sí, porque bueno, cuando yo veo bueno, ahorita que puse Israel, ¿no? Que vi como esos tipos Cantor, pues como que se ve así que se va ramificando, ¿no? Sí, pero eso, Pues vaya tú como... tomas las sucesiones infinitas. Si tienes sucesiones finitas, eso es numerable. Mira, ya. Ahí está el detalle, sí, cierto. Oye, pero no puedes tener como una cantidad no numerable de fines con género numerable. Algo así. Sí puedes tener una cantidad no numerable, pero a final de cuentas el género per se es no numerable. Es numerable, perdón. Pero si cada fin tienes una cantidad no numerable de fines y cada fin tiene una cantidad numerable de fines. Sí, pero cada género va a estar dentro de una saturación compacta. Y siempre lo puedes hacer de eso de forma numerable. Perdón, tal vez me perdí eso, pero entonces, ¿cómo estás definiendo el género? Bueno, esa es la primera pregunta que deberíamos de haber hecho, ¿no? Yo lo estoy pensando en como toritos que estén encajados. Bueno, toros con un agujero que estén encajados. Pero, por ejemplo, las sucesiones de ceros y unos, ¿no? Sí, y si tienes las sucesiones de ceros y unos, el espacio de sucesiones de ceros y unos es no numerable. Pero agárrate las sucesiones finitas de ceros y unos y eso es numerable. Ah, entonces por eso es finito, porque estás viendo como las cantidades de toros, bueno, de superficies con frontera que tienes encajado. Sí, pero eso es a lo más numerable, el género. Eso de hecho es la primera cosa con la que nos tropezamos muchas veces cuando uno empieza en esto. Si no, pregúntale a Cristian yo me tropecé muchas veces con esto cuando estábamos haciendo nuestro trabajo. Y es que aquí uno debe de tener cuidado de pensar entre, por ejemplo, z a la r y la suma directa r veces de z. En el caso en el que r es finito, esas cosas son iguales. La topología producto y la de caja, ¿no? No, déjate eso, en sí el conjunto. La suma directa es numerable. Si R es numerable, es a lo más numerable, la suma directa es numerable. Porque, sí, en cambio el z a la r, si r es omega, se vuelve algo no numerable, porque contiene precisamente las asociaciones 0 y 1. Entonces, tan solo por conteo, sí son diferentes, y luego le agregas aparte de esto, como tú dices, la topología se vuelve algo muy chistoso. La otra vez estaban comentando en una charla de que justamente cambiaban un poco esa topología. Si cambias ese tipo de topología, bueno, si cambias la topología, no, o sea, si te olvidas de esa topología y consideras sucesiones infinitas de superficies, como subsuperficies. Ahora, en lugar de considerar el género como una subsuperficie, no, es decir, ¿cómo decirlo? En lugar de tomar superficies de género infinito, ¿no? Perdón. Al final de cuentas es lo que estás haciendo, ¿no? Estás considerando superficies de género finito, ¿no? Entonces, consideras las subsuperficies de género infinito. Entonces, ahí sí estás considerando series infinitas, ¿no? ¿Qué tanto te cambia todo el estudio de esta cosa? Sí, no sé si... Sí, creo que sí te entendí, pero pues no sé.
Cuando dices que tanto te cambia, no sé a qué te refieres exactamente. Pues no sé. Así, La verdad es que yo tampoco sé a qué me refiero. creo que algo que podrías codificar con eso serían los fines con género. Ujú. O sea, te serviría para codificar los fines con género, porque como decía Isra, los prefines pues son eso. Ujú. O sea, No, son es que a lo mejor conjugaciones de... también quitando la condición segundo numerable, ¿no? Porque segundo numerable te da esta saturación por cosas compactas, ¿no? Y por eso es que tienes género numerable, ¿no? Pero si quitas segundo numerable, te aparecen cosas raras, ¿no? Sí, esa es otra cosa que hay que hacer aquí hincapié. No sé cómo lo vean ustedes, pero normalmente yo cuando veía variedades topológicas en topología algebraica, cosas así, ya venía en la definición el que las cosas eran segundo numerables. Y entonces, pues ya las cosas son mucho más sencillas. Y en el caso de topología algebraica usual, al menos las que se ven en el posgrado y todo esto, pues realmente no te metes más allá de ello. Y pues te quedan a lo muchas superficies de tipo finito y todo esto. Pero aquí en el área ya se ha vuelto cada vez más común el tener que agregar que si estás o no considerando que tus variedades sean, tus superficies sean sí o no segundo numerables. Y sí, cuando las cosas no son segundo numerables, las cosas se pueden poner muy feas, muy pesadas cuando no son segundo numerables. Y O sea muchas que, de las cosas que ya dijimos no dejan de ser ciertas. o sea que se puede decir que como que ya hay interés, como que no sean superficies que no necesariamente sean segundo numerables. Sí, Hay de hecho están Porque yo todo lo que he clasificadas. leído pues siempre ha sido de, ¿cómo se dice? De segundo numerable, ¿no? Básicamente. Ujú. Isra estabas diciendo. Sí, incluso están clasificadas hasta donde sé, las, las no numerables. No, las no segundo numerables, No, segundo numerables, exacto. sí están clasificadas. Sí, Ah, justo iba a ser mi pregunta. Que las cosas se ponen, como les repito, Perdón, muy feas. perdón, cambia mucho la clasificación. Por lo que dice Jesús parece que sí, ¿no? Pero, ¿qué sí, tanto cambia? la verdad no sé qué tanto cambio, nunca me he puesto a revisar con calma, pero ajá. A ver, les voy a pasar un artículo de Blamis, ¿no? Que habla precisamente sobre eso, ¿no? Sí, porque Pero también hay mapping class group para esas superficies, no segundo numerables. pues siempre puedes definirlo. De O hecho, sea, Siempre No, puede no, tener una pero o clase de sea, si los han estudiado, bueno, más bien, eso es lo que han habido cosas que se han hecho, pero como les repito, hay mucho que todavía no se sabe porque hay muchas cosas de las que se han hablado en esta plática y de las que se han hecho en el área que dependen de que exista una saturación por compactos, una saturación numerable por compactos. O sea, cuando usas el método de Alexander, tiene que ser segundo numerable. Creo que sí. No me acuerdo si esta Shapiro ya lo hace ya pensando si sí o si no son segundo numerables, pero al menos las formas en las que nosotros sacamos las cosas, sí, se necesita que sea segundo numerable porque precisamente quieres que puedas saturar a tu superficie a través de superficie de tipo finito. hasta donde entiendo, sí lo hace así. O sea, también utiliza una saturación de ese estilo. Entonces sí está en el mundo segundo numerable. Y luego, por ejemplo, creo que, y aquí ya, pues es mala onda que me anden grabando diciendo yo babosada, ¿verdad? Bueno, mala onda de yo para mí. Pero ya no estoy tan seguro de si en ese caso el mapping class group sería o no polaco. Porque la forma más fácil para mí de ver que es polaco es ver que la representación dada por la acción del Big Mapping Class Group en el grafo de curvas es, es un isomorfismo topológico. Y si dejas de ser segundo numerable, ya no sé si precisamente ya te puedan quedar cosas como géneros no numerables. Y si ya tienes géneros no numerables, eso significa que ya tienes una cantidad no numerable de curvas en tu grafo. Y entonces ya no puedes aplicar la de, bueno, pues como
esto es el grupo de automorfismos de una estructura numerable, pues ya es un grupo polaco, porque ya tu estructura ya no sería numerable. Y, por ejemplo, si delimitáramos uno numerable, o sea, no sé si se habilita realmente, pero digamos, solo pidamos que tuviera una partición de la unidad, aunque fuera metrizable. Son muchos objetos que comentas no se podrían seguir teniendo. Es que con particiones de la unidad tú demuestras que es metrizable, ¿no? Ajá. Sí, Y, o sea, y eso yo, está implicado por segundo numerable. O sea, no sé si en caso exacto. de superficies coincida, ¿no? Pero Sí, en superficie coinciden, ¿no? Sí, pero si le quitas esa condición de segundo numerable, ya, pues se supone que no son metrizables, ¿no? Según lo que entiendo en la teoría. Entonces, pues, Para compacidad, ¿no? ujú, para compacidad, exacto, ¿no? No, pero sí, al final de cuentas necesitas las particiones de la unidad. O sea, es una condición, no quiere decir que no sea, ¿no? O sea, tú sabes que si tienes para compacidad y particiones de la unidad estas cosas, entonces es metrizable, pero Ujú. que sí, solo sí, no estoy seguro si se tiene el sí, solo sí o sí. Uy, Tienes en un sentido, pero el otro creo que no. pues o sea, con metrizable creo que lo único que falta verificar es lo de la partición de la unidad. Porque para compacidad sí se tiene. Ujú, ujú. Sí, igual habría que revisar. ¿Más comentarios? Yo creo que nos desviamos un poquito a la topología, pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea que, bueno, para mi pregunta, para mi pregunta al menos la respuesta es, hay esperanza, tratando de ver cómo se estudian, de hacer una comparación entre el estudio de gráfica y, y esto, ¿no? Porque al final de cuentas siempre vas a tener árboles, porque si tienes un ciclo, pues entonces es un generote, ¿no? Es un género, O sea, siempre que tengas una superficie de tipo infinito, le puedes asociar una gráfica. una gráfica. El problema está en definir bien la acción del mapping class group ahí. Claro. Entonces, ahí es en donde se vuelve un poco más melindrosa la cosa. Y eso, una forma en la que podrías intentarlo hacer es en algo así como que en vez de estudiar el Big Mapping Class Group, estudias el Big Mapping Class, el Sub-Big Mapping Class Group que preserve cierto tipo de estructura. Y eso ya mm, te metes al mundo de los Big Mapping Class Groups asintóticos. Y, huépale, ok. perdón. Y eso nos deja, pues muchas cosas. De hecho, es el trabajo de Javier Aramayona con Funari Kapolyan. Y pues sí, han sacado, o sea, primero sacaron cosas como pruebas de concepto, por así decirlo. Ya este año sacaron un super papersote en donde en esencia ponen los fundamentos para todo esto y demuestran un montón de cosas y está muy padre, se los recomiendo y me imagino que por ahí deben de estar todavía las pláticas del encuentro de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Les recomiendo que pues, le echen un ojo a su plática. Estaba en la de pláticas de la sesión especial de Mapping Class Groups y grupos de arte. Ujú. Yo siento que sería más bien yendo hacia ese lado. O sea, así como me lo planteas, yo siento que sería más bien irte hacia ese lado. Pero sí, o sea, a priori siempre tienes un grafo, siempre puedes actuar cualquier grupo ahí, ¿no? Pero pues, el chiste es que sea también una acción interesante o no trivial. Y se vuelve otra vez a la idea de, tienes tu grupo, quieres hacer una acción, ok, ¿cómo la defines? ¿Cómo la pones y todo? Y en el caso de los Big Mapping Class Groups, eso se vuelve nada trivial.
Y ahorita Isra nos acaba de compartir el El paper. paper de Javier y Nick, ¿no? Sí, exacto. El Donde de es la- un overview sobre todo lo que... Está muy padre la ahorita- portada. Sí, exacto. Cosas que se saben de Big Mapping Classrooms. Ya está un poco desactualizado, creo, porque en un año hubo bastantes avances, ¿no? Pero bueno, ahí está más o menos lo que hay. Creo que al link hay que quitarle el punto, ¿no? Sí, Final, el punto final. Sí, porque si no, no lo abre. sí lo abre. ¿Más preguntas, comentarios? Pues, en realidad es comentario, pero por ejemplo, Ferran en su plática habló sobre, ni recuerdo qué resultado fue, pero que se utilizaba teoría de modelos. Y es que algo que a mí me impacta mucho ya es como en esta área al final sí se recurre mucho a la parte conjuntista, topología general, teoría de modelos. Y digo, o sea, creo que sí. Y es algo, un comportamiento que notamos, bueno, que yo, ahora sí, yo he notado, no sé si los demás coincidan conmigo, ¿no? Pero algo que se vuelve relativamente interesante es que da la impresión, al menos a mí me da la impresión de que los Big Mapping Classroom se pueden partir como que en dos pedazos, en donde la geometría a gran escala tiene sentido y donde se vuelve trivial, Ujú. por un lado. Por otro, también se puede partir en dos pedazos en donde el lado de teoría de modelos nos dice que hay cosas interesantes y en donde hay cosas raras y bizarras. Y al parecer como que estas dos particiones como que quieren coincidir. Como que en donde hay eh, topología, geometría a gran escala interesante, las cosas se ponen muy bizarras del lado de modelos, pero donde la geometría a gran escala se vuelve trivial, la topología, el lado de teoría de modelos se vuelve como que interesante, como que se vuelve el caso, ya sabemos qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, como que al menos a mí me está dando esa impresión y como que sí sugiere a que las personas que quieran meterse cada vez más y más, más en esta madriguera de conejo, se llaman los Big Mapping Classrooms, cada vez tenemos que ir aprendiendo más y más de teoría de modelos. Ujú. Pero eso fue un anticomercial, pero bueno, sorry. No, y es que realmente, por ejemplo, el trabajo de Rosendahl y Kekris, ¿no? Que es que como que ya está la teoría para estudiar cosas de jaladas de teoría geométrica de grupos aplicada a Big Mapping Classrooms, ¿no? Aplicada a grupos polacos, perdón, ¿no? En general, ¿no? No localmente no compactos incluso. Y pues de hecho de ese trabajo de esos trabajos que se han hecho en un contexto teórico mucho más grande, ¿no? Pues simplemente, bueno, no es simplemente porque es, entre comillas, ¿no? O sea, ya está la base teórica, ¿no? En donde nos basamos básicamente. Uh-huh. Nunca han hablado, por ejemplo, bueno, aquí en México hay bastante gente que trabaja como en cosas conjuntistas y teoría de modelos, pero por ejemplo, ahorita pasaron un artículo y ahí vi el nombre de David Fernández Bretón. Él trabaja como cosas de teoría de Ramsey en gráficas infinitas. Entonces, claro. supongo que él debe de poder, como a lo mejor analizar bien estas cosas, adaptarlas a las cosas de tipo infinito, ¿no? Supongo. No sé si han hablado con él o... Sí, realmente, por ejemplo, la colaboración que tenemos con Jesús y Ferran y Sedano y más gente, ¿no? Somos Fue 6 ahí en precisamente ese coso. porque nos jalamos a alguien que, pues, que las cosas de teoría de modelos y cosas de teoría descriptiva de conjuntos les quedan muy claras, ¿no? Es Michael Rusak. Michael Rusak, ¿no? Y pues sí, es así como salen los resultados, ¿no? En realidad en una colaboración, ¿no? Y ahí tenemos la ventaja en el CCM de que tenemos como vecinos ahí tengo vecinos porque literalmente es mi vecino de Cubo, pero ahí tenemos trabajando un grupo que está trabajando en teoría descriptiva de conjuntos. Entonces,
Literalmente lo que ellos hacen es este tipo de cosas. No se han metido tanto en la parte de geometría a gran escala, pero al parecer se les hizo re fácil entender las cosas porque, sí, o si no tan re fácil siquiera, sí, no les costó tanto trabajo entender lo que estábamos hablando en eso y nos ayudaron a entender muchas cosas y al mismo tiempo nosotros les ayudamos a entender muchas cosas del Mapping Class Group y cuando es que las cosas como que no jalaban igual. Pero bueno, viva las colaboraciones. Yay. ¿Más dudas, preguntas? Bueno, yo nada más tengo un comentario. Teoría geométrica de grupos es estudiar los grupos a través de acciones en objetos geométricos. Y esto viene desde Den, si no es un poquito más atrás. Entonces, esto es algo muy viejo y ha tenido no quiero decir la desfortuna, pero fortuna, no sé, de que como que últimamente se ha vuelto casi sinónimo de geometría a gran escala de grupos y no son lo mismo. Entonces, técnicamente lo que hace Rosendahl es extender la parte de geometría a gran escala a grupos que no son finitamente generados. Pero pues teoría geométrica de grupos se puede aplicar en muchas cosas y se ha aplicado de muchas cosas. Por ejemplo, lo de Milnor-Schwarz realmente salió desde crecimiento de grupos fundamentales comparados a crecimiento volumétrico de variedades. Entonces viene desde más atrás también. Pero bueno, ya, me callo. De hecho, es un buen comentario. Y también quería decir un poco, bueno, no sé, es un comentario un poco al aire, pero que, bueno, dentro de mi cabeza tiene sentido por otras razones. Y está un poco ligado a lo que comentaba Christopher de las representaciones. O sea, generalmente pensamos representaciones en espacios RN, cosas así, ¿no? Pero o en cosas discretas, pero también hay representaciones continuas, ¿no? En espacios LP, en este tipo de espacios. ¿Se ha explorado este tipo de vías para los Big Mapping Class Groups? O sea, modelos continuos, ¿no? Integrables o Lebesgue medibles, cosas así, ¿no? Que al final de cuentas todo este modelo de teoría de la medida se desarrolló para cosas patológicas como las cosas espantosas que ustedes están diciendo, ¿no? Estos monstruos. Y de hecho hay todo un trabajo precisamente de teoría medible de grupos, pero el problema con la teoría medible de grupos que yo conozco, que ahí sí tengo que ponerle un asterisco a pie de página de todo esto es módulo mi ignorancia. Bueno, la vida es módulo nuestra ignorancia, ¿no? Así que igual. Bueno, es que la teoría medible de grupos, así como la geometría a gran escala de los grupos está más enfocada a grupos finitamente generados, lo que yo conozco de teoría medible de grupos está más enfocada a grupos localmente compactos. Hay cosas que se han hecho para grupos polacos, pero no lo he revisado bien. Más que nada por cuestiones de tiempo. Sí, no, porque es todo un mundo. Pero existe. O sea, la pregunta es si existe o no existe, no si lo conoces, tampoco tienes que conocer. Hay cosas que hay cosas que existen. Todo depende de tu definición de existir. Si nosotros lo hacemos, entonces nosotros lo inventamos y entonces a partir de entonces existe o simplemente lo descubrimos. Pero bueno, cosas filosóficas atrás. Bueno, puede existir, ¿no? En el momento en el que se mencionan las cosas existen, pero estamos hablando si se han hecho trabajos al respecto, ¿no? Hasta donde yo Empezamos sé, a divergir un poco. Sí, es lo malo. Hasta cierto punto han habido cosas, sobre todo por ejemplo, ella estaba mencionando que el estudio de todo esto ha nacido realmente, tuvo su momento fuerte, o nació fuertemente, por así decirlo, a través del trabajo de Calegari en su blog y después, más adelante también nosotros,
unos años después nosotros. Pero antes de eso, sí hubieron cosas. Por ejemplo, los Big Mapping Class Groups actuando en ciertos espacios de Teichmüller, que pues ya no son discretos, ya son cosas sí, muy continuas, muy bonitas, pero ahí tiene la desventaja de que, pues en el caso de tipo finito, los espacios de Teichmüller tienen 30 definiciones, todas equivalentes. En el caso de tipo infinito, dependiendo de la superficie, estas 30 definiciones se pueden dar 30 espacios diferentes, incluso hasta las cosas pueden diverger tanto que haya alguna definición en la que el espacio te termina quedando un punto y por otro lado algo así como R infinito. Entonces pueden ser las cosas muy diferentes. Y han habido cosas, por ejemplo, el que con ciertas definiciones el espacio de Teichmüller, yo recuerdo que se había visto que no actúa de forma propiamente discontinua. Pero si lo leí cuando todavía estaba antes del doctorado, no entendía la mitad de lo que me estaban hablando y desde entonces no lo he visitado. Entonces, sí, tampoco te podría decir demasiado de ello. Aunque hay un trabajo relativamente reciente, de que 2 años, Isra, de ¿De quién? estas cosas que luego también andábamos viendo de foliaciones. Ah, Foliaciones y laminaciones. sí. Del espacio de foliaciones y laminaciones, pero ese ha estado en mi lista de cosas pendientes a leer desde hace como 2 años. Entonces, no te podría decir tampoco demasiado más de ello. ¿Más preguntas, comentarios, dudas, sugerencias? Bueno, como comentario, creo que cada charla se está extendiendo 2 horas, ¿no? Sí, de hecho. Como 1 hora y cachito de plática y el resto somos nosotros yéndonos como hilo de media, sobre todo yo, pero bueno, sorry. Ya que hasta se debió de haber dejado de grabar hace como 40 minutos. Bueno, pero es para nosotros. Perdón. Yo tengo una pregunta, una que iba como en el sentido de lo que preguntó Bruno ahorita. Porque bueno, yo estaba pensando, no sé, Big Mapping Class Group, o sea, pues no es localmente compacto, ¿no? Y bueno, pues, o sea, no tiene, básicamente, pues no tiene medida de Haar, ¿no? Entonces, como que ya habla de esas estrellas álgebras asociadas a estos grupos, pues como que ya no tienen tanto sentido. Entonces, mi pregunta es ver si se ha hecho algo en ese sentido, ¿no? Ver si hay ciertas álgebras que sí se puedan formular asociadas, ¿no? A estos grupos. Buena pregunta. Hasta donde yo recuerdo no han habido algo de ese estilo, pero una vez más, sé que existen y de hecho Ariet me mandó un artículo, pero creo que fue un poquito antes de la pandemia, no sé, y se quedó en mi escritorio y ya se me olvidó dónde está. En donde se ha trabajado acerca de ciertas medidas que se pueden asociar a grupos no necesariamente localmente compactos. Obviamente, pues estas no son tan bonitas como la medida de Haar, necesariamente, pero sí se podrían intentar hacer cosas desde ese lado. Pero si quieres un día paso a mi cubo, busco el artículo y ahí te lo mando por paloma, yo creo, pero Sí, está bien, no te preocupes. es lo más que yo conozco. No sé si Isra haya escuchado No, de la otras verdad, cosas no. más. No todo lo que he visto es para localmente compactos, ¿no? Pero sí, yo creo que seguramente se va a ver. Ok, gracias. Pues igual es una buena hora para ir terminando, ¿no? Creo que eso era hace como media hora, pero ajá.
Sí, bueno, pues pues sí, cerramos la sesión. Igual, pues gracias a todos por participar y por su tiempo. Y bueno, pues la siguiente sesión tenemos la presentación de Jesús, la plática de Jesús, que nos va a hablar sobre rigidez de mapping class groups o de objetos en general, ¿no? Objetos geométricos en general y más cosas, ¿no? Me parece. Entonces, y bueno, finalmente tenemos si da tiempo, la plática de Bruno, que nos va a hablar sobre grupos de Artin TICS y relacionándolo con temas que hemos tocado a lo largo en estas charlas y a lo largo del seminario. Pues va, muchas gracias. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Israel. Nos vemos, cuídense. Gracias, muy buena Nos vemos. charla y discusión. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, Cristian. Nos vemos, gracias. Adiós, Néstor. Adiós. Ya dejamos de grabar, ¿no? Ya. Perdón.